Buenos días, estimados televidentes. Lamentamos interrumpir su programación matutina para traerles este reportaje de última hora sobre los virus que nos están atacando. Mi nombre, Ángelo Aiza, y nuestras compañeras Isamar Rodríguez desde el estudio en Zapote y Tatiana Cubillo, que nos reportará sobre las calles de Curridabat. Vamos a hablar de lo que son las características, estructura, la taxonomía y las clamidas y las riquezas que no son virus, sin embargo, tienen algo muy similar a estos. En primera instancia, vamos a cubrir sobre las características, las cuales los virus presentan un tamaño muy reducido y al contrario de las bacterias, estas pasan por la mayoría de los filtros, exceptuando aquellos virus grandes como el Mimiviridae. La importancia del tamaño disminuido de los virus en su estudio recae en que no pueden ser vistos en los microscopios de luz, puesto que el límite de estos es de 1000 nanómetros, como se mencionó. Acá podemos ver diferentes tamaños de virus. Excepciones como el Mimiviridae, que mide aproximadamente 400 nanómetros, pero sin embargo, en general, todos los virus rondan en un tamaño inferior a los 300 nanómetros. Como ejemplo, tenemos al coronavirus que ha estado atacando últimamente, que mide entre 80 y 130 nanómetros. Dicho lo anterior, no se puede estudiar los virus, la composición, bajo microscopios que no sean electrónicos, ¿okay? No suelen ser visibles. Sin embargo, los síntomas y lesiones causados pueden dar indicios de una infección viral en caso de no tener un microscopio electrónico para observarlos, como es el caso de esta imagen donde la planta está siendo infectada por un agente viral. También debemos recalcar que los virus, al contrario de las bacterias, no se consideran como células o microorganismos, ya que son dependientes de la maquinaria celular del hospedero para lograr sintetizar macromoléculas y energía. Aunado a este punto, tenemos que los virus no cuentan con organelas propias funcionales, ribosomas, al contrario de las bacterias que sí cuentan con esto. Por ende, se debe entender que es imposible del todo el estudio de los virus en su estado activo sintetizando macromoléculas sin la utilización de un hospedero. Es por esto que no pueden ser estudiados en medios de cultivo artificiales, al contrario de las bacterias que las podemos cultivar en agar. En contrario, por otro lado, se debe comprender que los virus son partículas inertes que no cuentan con ningún medio de contagio cuando se encuentran fuera de un hospedero que le provee un medio en el cual se pueden replicar y vivir. Debe destacar que no presentan ningún tipo de sensibilidad a antibióticos, puesto que, por lo que tomar amoxicilina o cualquier tipo de antibiótico no te va a quitar la gripe, Ana María. ¿Ok? De igual forma, cabe aclarar que los virus cuentan con una sola clase de ácido nucleico, el genoma, que más tarde será cubierto por nuestra compañera Isamar Rodríguez. Este puede ser ADN o ARN y los de ARN positivo cuentan con un genoma infeccioso. Se debe entender primordialmente que el genoma, el ADN o ARN del virus es súper importante, ya que este va a dar las instrucciones de cómo replicarse. El virus está destinado a replicar y replicar y replicar este genoma una vez entre en la célula huésped. Y por último, cabe aclarar que los virus cuentan con dos fases de vida definidas, una inerte y otra activa. Resulta importante para ustedes televidentes en casa, puesto que tenemos que entender cómo se desarrollan estas partículas, ya que están limitadas por una proteína que se une a un receptor específico, dejando entrar el virus. Antes de este punto mencionado, vamos a tener una fase inerte. Luego de esto, una fase de transmisión donde inicia una colonización de la maquinaria celular aprovechándose de la fase replicativa. Ahora, televidentes, los dejo en la compañía de mi compañera Isamar Rodríguez desde Zarcero. Buenos días, compañero. ¿Logra escucharme? Te escuchamos perfecto y claro desde el estudio en Moravia. Perfecto, muchas gracias. Yo les voy a comentar de la estructura viral. Primero que todo, el genoma. ¿Qué es el genoma? El genoma corresponde a la información genética de los virus. Como lo mencionó mi compañero, ese puede ser tanto ADN como ARN. Puede ser de cadena sencilla, circular, lineal, positivo o negativo. Los virus de ADN por lo general se replican en el interior del núcleo de la célula, utilizando proteínas de ella. Y tenemos de cadena sencilla y de cadena doble. Un ejemplo de virus de ADN de cadena sencilla es el parvovirus V19 humano. En cuanto a los virus de ARN, igual tenemos de cadena doble y de cadena sencilla.
Un ejemplo de un virus de cadena doble es el rotavirus. Y un ejemplo de un virus de cadena sencilla positivo son los virus de la hepatitis, de la fiebre amarilla, el resfriado común y el coronavirus. Además, un ejemplo de un virus de cadena sencilla negativo es el ébola. Ok. Los virus pueden ser segmentados o no segmentados. El genoma. Los de ADN, todos son no segmentados. Todos son doble hebra, con la excepción del parvovirus y el circovirus, ya que este es circular, que son de los virus de ADN más pequeños que existen. Todos son lineales, excepto el papiloma, el polioma hepadna y el circovirus. En cuanto a los virus de ARN, son segmentados, pero también pueden haber de una sola molécula. Hay tanto de una hebra como de dos hebras, todos son lineales, no hay circulares y todos son haploides, excepto el retrovirus que es diploide. Además, pueden ser infecciosos o no infecciosos. La cápside. ¿Qué es la cápside? La cápside es una capa proteica que almacena el genoma y se compone de capsómeros, que en un momento les vamos a mencionar. La cápside se forma de proteínas estructurales que se encuentran codificadas en su genoma. ¿Y cuál es la función de esta? Como ya lo mencionamos, es una capa protectora que resguarda el genoma del virus. Los capsómeros son proteínas que se ubican en la superficie. Su disposición define la simetría, que también en un momento les vamos a comentar. Esta puede ser helicoidal, icosaédrica y compleja. Los capsómeros se forman por la unión de una o varias proteínas formando una subunidad y su función es conformar la cápside del virus. La nucleocápside es simplemente el conjunto de la cápside con el genoma. La envoltura es una cubierta lipoproteica que va a proteger a la cápside. Los virus la obtienen de la membrana celular o de la membrana nuclear de las células en las que él crece. Bajo este criterio los podemos clasificar como envueltos, o sea, con envoltura, o desnudos sin esta. La envoltura la van a obtener por gemación y su composición química es lípidos celulares y que estos van a depender si son de retículo endoplasmático, aparato de Golgi, membrana celular, membrana nuclear y también contiene proteínas virales súper necesarias para unirse a receptores o destruir receptores. Glicoproteínas como la hemaglutinina y la neuraminidasa. Además, la envoltura les va a permitir salir de la célula sin destruirla y contiene proteínas por unión o destrucción de receptores. El virión es simplemente la partícula viral completa e infecciosa, como lo podemos ver en la imagen. Además, les vamos a mencionar otras estructuras virales que contienen ciertos virus, por ejemplo, los bacteriófagos, que estos tienen una cápside compleja, pero además poseen un collar, un cuerpo y una cola, compuesta por proteínas para la absorción y penetración de las células. Muchísimas gracias. Ahora, de nuevo, les voy a dejar con mi compañero Ángel. Muchísimas gracias, compañera. Acá en el estudio agradecemos su participación y al compartirnos esta información tan relevante sobre los virus. Ahora, hablando de las distintas simetrías que tienen los virus, vamos a hablar de la helicoidal, que te podría decir a simple vista que es un tipo de virión alargado, y entre su estructura se debe señalar que presenta un tegumento o proteína core entre la cápside helicoidal y la envoltura. Es importante destacar que en los virus animales con simetría helicoidal todos son envueltos, lo que les confiere menos resistencia a solventes orgánicos. Ahora pasamos a las calles de Curridabat con nuestra compañera Tatiana. Tatiana, estás al aire. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, compañera, gracias.
Yo les voy a contar sobre la simetría icosaédrica de los virus. Esta es una estructura geométrica de mucha importancia, ya que les da propiedades de estabilidad y solidez al virus. Esta va a contar con 20 caras y cada una de ellas con 3 subunidades idénticas. Entonces vamos a tener un total de 60 subunidades. Ahora, compañeros y espectadores, ¿por qué es importante conocer las estructuras de estos virus? Con la pandemia que acabamos de sobrevivir, nos hemos dado cuenta que es muy importante para poder mantener íntegra nuestra salud. También para el diseño de las drogas, es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque así podemos lograr inhibir que un virus se desnude, se replique, también podemos bloquear sus receptores, entre otras cosas. Para continuar con el ejemplo del COVID, también podemos destacar que esto es muy importante para realizar las vacunas, en este caso las ARN mensajeras, que es donde se introduce una proteína de la membrana externa del virus y así las células de nuestro cuerpo van a poder generar anticuerpos sobre ellas. Y por último, en estos últimos meses y años nos hemos dado cuenta que debemos elegir muy bien los desinfectantes que vamos a utilizar en nuestras zonas de trabajo o en nuestros hogares, ya que si tenemos virus envueltos van a ser más fáciles de eliminar que los desnudos. A continuación vamos a hablar sobre la taxonomía. Para nombrar los virus, vamos a estar basados en la especie, en el género, familia, orden, clases, filos y reinos. Al día de hoy se conocen 15 rangos, los cuales han ido aumentando con el pasar de los años. Por ejemplo, en el 2018 solo contábamos con 5 rangos. Para esto, los expertos se reúnen y hacen secuencias de genomas completos. Entonces, así pueden descubrir si estamos descubriendo un virus o si ya es similar a otros que existen. Como ya mencioné, la taxonomía se actualiza periódicamente, entonces siempre vamos a contar con virus distintos. Para esto podemos consultar la página web del ICTV, que es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Ok, ahora como lo había mencionado nuestro compañero, vamos a hablar sobre las clamidias y rickettsias, que estos son bacterias, pero por muchos años se consideraron virus porque ellos tienen una característica en común y es que necesitan del ATP de la célula hospedera para poder replicarse. Ok, las clamidias. Las clamidias, ellas necesitan el ATP de la célula hospedera en una etapa temprana. Ellas tienen un ciclo, entonces el ciclo empieza con el ingreso de la célula por endocitosis con un cuerpo elemental. Este cuerpo elemental es infeccioso solo fuera de la célula. Dentro de ella se va a convertir en un cuerpo reticulado. Este no es infeccioso. Él va a viajar a las mitocondrias y de ahí se va a aprovechar de la energía de ella para multiplicarse por fisión binaria en vacuolas. Al madurar, estos van a ser otra vez cuerpos elementales y ahí va a dar una lisis celular, va a salir de la célula y va a empezar a infectar nuevas células. Ahora vamos a hablar de las rickettsias. Estas se van a replicar también dentro de la célula, pero a diferencia de las clamidias, ellas lo hacen en el citoplasma. Van a intercambiar el ADP por ATP y terminan provocando igual lisis celular para salir de la célula a infectar a nuevas. Bueno, muchas gracias compañeros y espectadores. Estas son nuestros correos por si tienen alguna duda sobre este importante tema, nos pueden contactar.